lo puede judicializar porque no tuvo tratamiento en comisión, como el reglamento del Senado, tenemos una senadora presente, lo establece. Eso quedó saldado el día de ayer en la propia sesión. No hay para mí no hay ninguna... ¿Que no incluya la fuente de financiamiento? Lo incluye el proyecto. Artículo lo incluye. 10, a ver, lo explica Guadalupe, dale. ¿Puedo explicar la fuente de financiamiento? Perfecto. Sí, lo incluye claramente la fuente de financiamiento, el artículo 10, 11 y 12. Por ejemplo, los directivos de las sociedades anónimas muy importantes tienen una reducción del IVA. Bueno, esos es una fuente de financiamiento. Los registros automotor, los entes cooperadores, de los que hablamos un montón de veces, ahí hay una recaudación, es otra fuente de financiamiento. El sistema de cuando vos tenés mucha plata y querés donar a sistemas de financiamiento de las pymes, pagás menos de ganancias. Bueno, esa es otra forma de financiamiento. Además tiene la competencia el Poder Ejecutivo, pero tiene fuente de financiamiento. Me parece que lo que tenemos acá es, un presidente, como decía recién el doctor, que si le gusta la votación, le parece ok, el Senado funciona bien, si no le gusta la votación, es ilegítima. No funciona así la democracia. Y por último, que digo, pongámosle sentido común. Si vos tenés 55 senadores de 72 que votaron algo, si vos tenés 11 senadores de 17 en una comisión que emitieron opinión, si vos tenés más de 40 senadores que dieron el quórum, no los 34 de Unión por la Patria, más de 40, el sentido común de la democracia nos dice que si vos tenés más que la mayoría de esas personas que están habilitadas para opinar, votar, discutir, se reunieron, ¿en serio pensamos que el presidente puede decir que es ilegítima? ¿En serio pensamos que un senador puede decir que 17 no hablen? A ver, el presidente puede decir lo que quiera. La cuestión es que lo sea o no lo sea. Según los abogados constitucionalistas no es ilegítima, ¿no? Exactamente, porque la Constitución tiene sentido común. No, bueno, básicamente porque está en la Constitución. Entiendo que es así, Cristian. Para la Constitución y los abogados que la estudian es una sesión legítima. Eso ya dispuesto se viene el veto, Guadalupe. Exactamente, que es una competencia constitucional como la nuestra de sancionar leyes del presidente de poder vetarla. Que a ver si no me equivoco en cómo son los procedimientos. Se publican las leyes y hay que esperar 8 días, ¿verdad? No, primero veta, antes de publicar lo que hace es en el tiempo necesario me puede corregir. ¿Cuántos días son, 10 doctor? días, tiene 10 días y el 10 presidente también es una alternativa. El presidente no hace nada, se promulga de manera ficta, la promulgación ficta. Ya está anunciado que lo va a hacer. Sí lo hace, puede dictar un decreto para promulgar la ley y por lo tanto tenemos ley. Y si eventualmente la veta, el veto puede ser total o parcial. Bueno, Frente a eso, que su el Congreso anuncio insiste. es un veto total, ¿no? Sí. Es un veto total. A todo. A todo, veto a todo. A las prestaciones para personas con discapacidad, a la moratoria y también a los proyectos que han presentado los gobernadores, que para que la gente entienda fácilmente, en uno de ellos es, todos los argentinos seguimos pagando un impuesto dentro de la nafta, del combustible líquido, el más importante, que está destinado a la obra pública del mantenimiento de las rutas de todo el país, que es una competencia del gobierno nacional, que ha dicho que no lo va a hacer y de hecho lo anunció, no está mintiendo, no las hace. Pero sigue cobrando y recaudando ese impuesto que pagamos todos los argentinos en todo el país. Entonces, ¿ese proyecto qué le van a hacer? Bueno, ok, no vas a hacer la obra, el impuesto se sigue cobrando, una parte le queda al gobierno nacional y otra parte va a las provincias. ¿Y esto por qué es importante? Porque no tiene déficit, porque es algo que ya están pagando los argentinos frente a una obra que no se hace de una ruta en ningún lugar del país. Entonces lo que dicen los gobernadores es, bueno, nosotros vamos a hacer esas obras y no es déficit fiscal. Y después estamos hablando de los ATN. Hemos discutido años de la discrecionalidad política que tienen los ATN, de cómo se usan en las campañas. Bueno, ¿qué tiene que este proyecto? No hay más discrecionalidad política. Los ATN tienen que ser transparentes, van diariamente, forman parte de la coparticipación. Eso es déficit fiscal cero, porque es plata que el gobierno se queda en un presupuesto que no rinde cuentas y donde nadie se ve qué pasa. Estás hablando de esos dos proyectos que son los que reclaman los gobernadores. Que tienen que ir a diputados. Sí, pero que es importante contarlo. Esa plata no iría a las cuentas, digamos, ya está, ya se recauda, ya existe. Simplemente cambiaría de lugar, digamos, ¿no? Una parte va. Una parte queda dentro del Tesoro Nacional, porque es parte de lo que tiene que hacer, y otra parte va a las provincias. Y después con los ATN, que los hemos discutido muchísimo en la época del kirchnerismo, de la discrecionalidad política, lo que lo viene a poner dentro de la coparticipación para ordenar eso. Ahora,
es curioso, mira, ayer pasaba que había senadores que planteaban que no querían discutir lo de jubilados, que les parecía que estaba bien, pero que no querían porque querían seguir discutiéndolo en profundidad y que en el dictamen de comisión no pudieron y que por eso no querían dar los 2/3. Son senadores y senadoras que se sentaron para el proyecto de los gobernadores, que yo estoy de acuerdo y acompañé, que tampoco fue discutido en profundidad, quisieron dar los 2/3 y los votaron. Entonces, pareciera que hay una conversación medio rara, digo. Ayer lo que yo sentí es que claramente para este gobierno y para muchos senadores la casta son los jubilados, porque son los que sostuvieron el 45% del ajuste del equilibrio fiscal, lo bancaron los jubilados. Entonces la casta son los jubilados. A ver si me pueden buscar un tuit de Caputo de hoy, del ministro de Economía, que dice que no fue un golpe para el gobierno esto que pasó. Y esto que está describiendo Claudio, que lo dejaron correr, es medio incomprensible. ¿Cuál es tu punto de vista, Guadalupe? Yo creo que el gobierno se equivocó mucho en la estrategia. Hay algo que lo dice Claudio, es cierto. Cuando salieron de las medias sanciones de diputado, había mecanismos para iniciar un debate. De hecho, muchos de nosotros le decíamos, abran las comisiones, demos la discusión, modifiquemos algunos proyectos. Había cosas para modificar. Había un montón de senadores que estaban para modificar algunos de los artículos de los proyectos. Y la opción fue, nosotros no abrimos el Senado hasta agosto, septiembre. No lo vamos a abrir, no abrimos la comisión, no abrimos la comisión. Hubo una estrategia que obturó cualquier posibilidad de encontrar una mejor solución. O sea, había una estrategia que era obturar, no lo discutimos. Que fue errónea. Que fue equivocada. Exactamente, porque había proyectos, de hecho el proyecto de discapacidad que yo acompaño, creo que tiene cosas para mejorar, el de jubilaciones podés modificar, digo, claramente hay cosas para mejorar. La postura estratégica en el momento que salieron de diputados hace ya más de un mes fue... Acá no vamos a abrir nada. Acá no lo discutimos, acá no hablamos de esto. No abro la comisión. Entonces un senador silenciaba a todos y lo mismo fue pasando. Bueno, ¿y qué pasó ayer entonces? No, bueno, claramente la estrategia de obturo todo, acá no pasa nada, yo voy a poder, la gente no le importa, los gobernadores tampoco, bueno, no le funcionó. Porque ayer hubo una gran cantidad de votos. Insisto, no solamente de Unión por la Patria, no, esos no. Son un montón de otros senadores y senadoras, incluso también gobernadores que hasta hace 2 minutos eran celebrados por el gobierno. Bueno, ahora pasaron a ser tipo ratas inmundas. Bueno, este es un problema, porque yo creo que hay siempre posibilidades de diálogo, siempre. Con lo cual, frente a los vetos, importa cómo van a vetar, si van a vetar parcial o no. Importa incluso qué conversación van a tener con todos los gobernadores respecto a lo que fueron las medias sanciones. Porque también ahí tenés esquemas de conversación. Vos tenés 2 opciones frente a esto, que es establecer un diálogo respetuoso, genuino, con todos los actores que son mandatarios elegidos por el voto de la gente, igual que lo es el presidente. Los mandatarios provinciales y los senadores somos elegidos igual que el presidente, con la misma legitimidad. No nos pueden acusar de golpistas porque no votamos como él quiere. Si él cambia esa actitud, claramente que hay margen de conversación siempre. Los gobernadores decían que no estaban conversando con el gobierno, no se estaban tendiendo puentes. Hay un poco una incertidumbre muy desconcertante por momentos, ¿no? Sí, pero porque este es el problema. Cuando vos tenés que gobernar un país que tiene 24 mandatarios elegidos por la gente y un montón de diputados y senadores, tenés que buscar los mecanismos. Sobre todo con los senadores, gobernadores, diputados, que creemos que evidentemente sin equilibrio fiscal no podés discutir nada y que sabemos el descalabro que se genera cuando vos tenés las cuentas desordenadas, la macro hecha bolsa, el plan platita. Hay un montón de personas que estamos en ese lugar, un montón de gobernadores. Frente a la actitud del gobierno, ayer 24 gobernadores dijeron no. Así no, porque además el proyecto de ellos no genera equilibrio, déficit fiscal. E insisto, el de jubilados tiene fuente de financiamiento. ¿Qué es lo que a vos más te llamó la atención, para bien o para mal, de todo lo que pasó y que vimos ayer en la sesión? No, la verdad que llegar a una instancia donde tenemos que discutir si es legítimo o no legítimo que los senadores opinen, a mí me pareció ya como el límite de lo bizarro. Me volví a encontrar con senadores que dicen una cosa pero que después votan otra, y eso me parece que es parte de lo que le pasa a la política con los ciudadanos, que no hay coherencia y no hay honestidad intelectual. Hace un año votaste una cosa, ahora otra, pero eso, bueno, me molesta como representante política. Lo positivo es que creo que sobre algunos temas los gobernadores, los senadores, los diputados dijimos, bancamos el equilibrio fiscal,
pero no a cualquier costo. Hay plata en otros lados que no es prioridad, como los fondos de la CIDE, y sí tiene que haber para los jubilados. Tenemos que construir entre todos algún esquema. Entonces eso es lo positivo. De todas formas, el último año y medio en el Senado, supongo que pasa lo mismo en diputados, es todo medio rara la conversación, lo que se dice, lo que se argumenta por parte de La Libertad Avanza. Entonces, una senadora que le gritó a la vicepresidenta de la Nación que se levantara de la silla, que no tenía que estar ahí. ¿Una senadora del mismo partido? No, una senadora la senadora de Córdoba. Ah, la senadora de Córdoba. A los gritos, Álvarez Rivero, Carmen indicándole a la vicepresidenta de la Nación, elegida por el voto popular, que se levantara de la silla. Eso me parece que no podemos naturalizar. A los gritos, a los gritos. Levántese de esa silla. Yo creo que hay que tener prioridades. Entendiendo la importancia del equilibrio fiscal, hay que hacer un esfuerzo de ver dónde se recauda mejor, dónde se deja de recaudar porque no hace falta, cuáles son los gastos que se eliminan y dónde están las prioridades. ¿La prioridad está en la CIDE o en un chico que necesita un traslado para poder ir a la escuela? Entonces, la macroordenada tiene que estar, y lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, pero en la micro vive la gente. Y la respuesta no puede ser que cuando llegás a los 65 años, si no tenés ningún tipo de jubilación, bueno, tenés que morirte. La respuesta no puede ser que si tenés un chico con discapacidad, es un problema tuyo y el Estado no tiene nada para hacer. No, el problema no puede ser que te autogestiones la seguridad. La respuesta no puede ser que la ruta la tenés que arreglar vos. Porque el camino vivimos los argentinos, entonces sentémonos a construir algo distinto. Estaba pensando recién lo que decía Lorenzo. Cuando vos tenés una situación de emergencia, el presidente lo hizo muy bien, ha logrado que todos los argentinos entiendan el equilibrio fiscal y lo entiende como se administra una casa, no podés gastar más de lo que entra. Pero en tu casa, cuando tenés una emergencia, también estableces prioridades. Cuando de repente un hijo tuyo se te enferma de gravedad. Entonces, bueno, no decís, no, el equilibrio fiscal está por encima. Reajustás, decís, bueno, dejo de hacer esto. ¿Por qué? Porque la prioridad es la salud de mi hijo. Acá es un problema entonces de prioridades. ¿No es prioridad la atención de salvarle vida a todos los chicos de la Argentina a través del Garrahan? ¿No nos conviene buscar prioridades entonces? A ver, hay un montón de prioridades que no están siendo atendidas. Se están diciendo cosas muy fuertes, Guadalupe. Sí, creo que, a ver, igual que lo decíamos, al menos yo y muchos de nosotros, respecto a lo peligroso, lo triste de lo que pasaba en el anterior binomio presidencial, acá es exactamente lo mismo. En un clima de época y en un gobierno que le fue efectivo para llegar a las elecciones y poder ganarlas, la arenga, el grito, el insulto en Twitter, bueno, ahora hay que ver si eso no es lo mismo para gobernar. Cuando vos estás tuiteando, podés hacerlo y le fue efectivo, gobernar es otra cosa. La verdad es que es peligroso ese nivel peligroso y triste. Porque no le ayuda al gobierno tampoco, no le ayuda a los mercados, no ayuda a la sociedad. Y sobre todo eso que pasó ayer en Twitter entre la vicepresidenta y la ministra de Seguridad, a la gente no le modifica nada. En nada. Se llevó toda la marca, pero digo, de nuevo, en el medio está la gente. Y nada de eso le afecta a la gente del metro cuadrado.